Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestra sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que demos inicio a nuestra sesión de semana 2, que es lo que compete al viernes. El día miércoles estuvimos viendo las actividades a realizar para esta semana. Recordemos que el día de domingo, el domingo 16, es el último día para hacer entrega. Los invito a hacerla a tiempo para evitar que no haya alguna situación, una incidencia con el internet, con que la plataforma se sature. Han estado entregando esta semana, ha habido buen ritmo de entrega de actividades, lo cual me parece bastante positivo. Eso quiere decir que están comprometiéndose con sus estudios, entregando tiempo, organizándose. Favorece mucho destinar días, ¿no? Para hacer las actividades, sobre todo para no saturarse en sábado y domingo y estresarse un poquito más eh, al momento de organizar las actividades entre semana, pues vas adelantando también. Por ejemplo, eso también veíamos la sesión pasada, ¿no? Un ejemplo de cómo ir organizando, aquí está, de cómo ir organizando la semana, viene en su guía. Y yo les comentaba, ejemplo, ¿no? El lunes comienzas con el paso 1, el martes con el paso 2, el miércoles con el paso 3, si no puedes el jueves, está el viernes, o si no puedes empezar el lunes, pues empiezas el martes, el miércoles. La idea es que tú hagas tu semana de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu disposición del tiempo, pero finalmente te va a ayudar bastante este punto. Créanme que es clave. Quizás suene yo algo repetitiva, pero viviendo la experiencia como ustedes, que es el estar estudiando y haciendo otras actividades, quizás no nada más se dediquen al estudio, pero otros muy probablemente trabajen, eh, hagan otras actividades, entonces el tiempo llega a ser un factor esencial para continuar los estudios y no desertar, que esa es la idea principal, ¿no? No desertar, no abandonar los estudios, sino todo lo contrario, ¿no? Parte del éxito como estudiante es esto, organizarse, administrar bien el tiempo, ¿no? Tenemos 24 horas desde que yo me levanto, eh, a qué hora empieza mi día, me levanto a tal hora, me baño, desayuno, me voy, etcétera, ¿no? Llego a casa a tal hora, a esa hora, pues vamos a suponer que llego a las 8 de la noche, ceno de 8 a 9, ¿no? Entonces puedo destinar de 10, de 9:30 a 10:30, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, en la noche, ¿no? O quien tiene disponibilidad durante el día, de igual modo, ¿no? La idea es que no es invertir 4 horas, 5 horas, sino 1 hora efectiva va a marcar la diferencia, digo, sobre todo para que ustedes no se sientan presionados, sientan que es mucho que hacer. Y como es mucho que hacer, entonces la idea de dejar los estudios se vuelve presente, se vuelve latente y finalmente pues se van inclinando por esa parte y bueno, sucede que los dejan, ¿no? O la actividad la hacen tan rápido que tiene una calificación un tanto baja, te desmotivas, te desanimas y prefieres pues ya no continuar, pero sobre todo tiene mucho que ver la dedicación que tú le das a las actividades, a los recursos, revisar los recursos, estudiarlos. Yo muchas veces sugiero que hagan apuntes porque te va a ayudar a reafirmar ese conocimiento y ya llevado a la práctica en la realización de la actividad, pues el resultado es bastante favorable. Ojalá puedan tomar esta opción de organizarse bien. Ustedes van a notar, va a ser muy notable la diferencia de de ser un estudiante desorganizado a ser un estudiante organizado. Y bueno,
Estuvimos viendo cómo realizar las actividades. Es muy importante que ustedes cuiden la parte de no caer en plagio, de no caer en esta parte de la encontré en internet, la copio y la pego. Si yo hago esa parte, yo tengo que hacer una referencia y citar al autor de ese punto. Recuerden que está en manual de citas citas y referencias en estilo APA, realizado por Prepa en Línea, para que ustedes vean cómo se hace esta parte, cómo referenciar, que es algo que es importante, sobre todo por guardar obvio el conocimiento, pero la integridad académica y esto no afecte la calificación. Si ha habido casos en que la actividad se va en cero porque está totalmente plagiada. También ha habido casos en que aparece la actividad parcialmente plagiada, o sea, hay cierto porcentaje. Pidamos mucho esto para que no suceda. Eh, si ustedes, que sobre todo estas dos actividades, la 3 y la 4, tiene que ver con búsqueda en internet, ustedes pongan de dónde sacaron la información, ¿no? Por ejemplo, el financiero, el universal, etcétera. También pongan de dónde sacaron esa información. Eso va a alimentar mucho su actividad y va a denotar la dedicación que ustedes le dan a la realización de las mismas. Esa sería la sugerencia y no solamente sería copiar, pegar y entregar, ¿no? Entonces hagamos buenas prácticas con nuestras actividades. Bien, ¿qué vamos a empezar a ver como temas académicos? Como temas académicos tenemos leer por gusto y no por obligación. Uno de los propósitos de la actividad es elegir una lectura de mi interés, que sea una lectura que a mí me llame la atención, que me guste, que me genere curiosidad, que me invite, ¿no? A desarrollar más la creatividad, la imaginación, la comprensión lectora, todo, ¿no? Todos esos beneficios que tiene la lectura, que ahorita los vamos a ver. Pero también va a ayudar mucho que la lectura no sea porque me sienta que me lo impone. Eso es muy importante. Entonces tú tienes que ver lo positivo que tiene leer. Si para ti tú notas esta parte, bueno, ya estás del otro lado, ¿no? Va a ser mucho más sencillo poder eh, elegir cuál es la característica literaria, si es por esa parte literaria, si es por esta parte periodística. O sea, las características del texto van a tener mucho que ver en la decisión de estudio de lectura que tú quieras empezar a realizar. Y bueno, una de las cosas que aquí hice es, ay, espera. Dice aquí, la lectura es un proceso cognitivo complejo, o sea, la función la hace nuestro cerebro. Leer lo hemos hecho en cada momento, ya sea que tengamos que leer un mensaje, un aviso, etcétera, ¿no? Bueno, es un proceso que se puede perfeccionar. La idea de perfeccionar es que nosotros aprendamos a leer correctamente las palabras, o sea, la pronunciación adecuada, darle los espacios correctos a los signos de puntuación, etc. También tenemos que ver qué tanto comprendemos los textos. Ese es un papel fundamental para el desarrollo de las actividades. Gracias a las actividades que van a realizar, bueno, se va a fortalecer la comprensión lectora. Aquí ya está invitando como estudiante de prepa en línea, te está invitando a que tú te apegues más a la lectura, ¿no? Que lo veas como un beneficio, que lo veas como una parte
en que te va a ayudar también a comprender las instrucciones. Esto es básico porque tú puedes leer las instrucciones de la actividad y no comprenderlas. Estás leyendo, eso es cierto, pero también llega a este punto que no se comprende y por ende pues la actividad también se va a ver ahí afectada, ¿no? Entonces, el saber leer correctamente va a traer en ti muchos beneficios. Aquí, por ejemplo, viene un video para conocer estrategias para acercarte a la lectura. Tal vez si tienes esta afinidad a la lectura, eso es excelente y estás a un paso más, ¿no? Eso es excelente, pero quien no, que le cuesta un poquito, que no tiene este hábito, que no tiene este interés o siente que lee y se duerme, que no comprende, entonces le recomendaría ver este recurso que está en la plataforma para acercarse a lo que es la lectura. Bien, algo que me llamó la atención y es saber el ranking de los países que más leen. Estaba yo viendo en en los resultados que el INEGI arrojó en el censo reciente de población y vivienda, está marcado que hay una baja muy significativa en las personas que leen aquí en nuestro país. Quiere decir esto que en lugar de que haya más personas que lean, tenemos más personas que no leen. Eso es muy preocupante porque no leer pues va a traer eh, situaciones negativas a la persona y claro, a la cultura de nuestro país. Por eso, como les decía aquí, la preparatoria, la prepa en línea nos está fomentando la parte de la lectura para que no caigamos en estas situaciones. En esta imagen que bueno, en esta diapositiva que se está mostrando, viene aquí, ¿no? Los países que más leen en general. El número uno es India y nos vamos así hacia abajo y la diferencia es por horas invertidas en la lectura. Vamos a suponer que tú vas en el transporte público y en lugar de estar viendo tu celular o bien en tu celular descarga un libro, eso puede ayudarte mucho a tener este acercamiento. Tal vez no tienes dinero para comprarte un libro de 200, 300 pesos para arriba, pero por ejemplo puedes encontrar uno en internet de libre descarga y hacerlo, ¿no? Hay que cuidar también los derechos de autor, eso también es importante. Pero hay libros de descarga gratuita y podemos apegarnos y acercarnos un poquito más a la lectura, no importa el género. Hace un tiempo salieron libros de género, sí, claro, literario, pero por ejemplo ahora sí los de Crepúsculo, eh, de esta autora de Yo antes de ti, ¿no? Libros que son muy sencillos en su estructura, pero aún así te acerca a la lectura y eso es bastante positivo. Hay libros históricos, digo, hay una diversidad increíble de libros, por ejemplo, libros de Stephen King, ¿no? Que son como de suspenso, de terror, también tiene esas características. La idea es que te acerques, la idea es que no estemos, que ya no nos encontremos en los países con menos lectores, o sea, en el top de los no lectores, y no estemos en el top de los sí lectores, o sea, ocupamos muy pocas horas, como dice aquí, ocupamos muy pocas horas para leer, o sea, 5.5 horas nada más, a diferencia de la India, Tailandia y China, que ocupan 9 horas a la semana para leer. Esa sería una recomendación, acercarnos más a la lectura. Hay ferias de libros, hay intercambios de libros, hay muchas formas de poder adoptar un libro. ¿Por qué? Porque tiene beneficios muy importantes. Uno de ellos es la lectura. La lectura va a apoyarnos en desarrollar habilidades lingüísticas. Quiere decir esto que tengamos un vocabulario muchísimo más amplio, que conozcamos, quizá no conocemos palabras, ¿no? Y yo he leído sus comentarios y gracias a la lectura conocieron dos, tres palabras nuevas y esas dos, tres palabras nuevas las vas a incorporar a tu vocabulario, eh, vas a tener una forma más fluida, ¿no? Por ejemplo,
En las grabaciones, tanto de audio, video, vas a sentirte que puedes hablar más fluidamente, que tienes esta parte de no trabarte tanto, de no decir las mismas palabras, de no usar muletillas y demás. Tenemos mucho esta parte de las muletillas porque a veces no estamos seguros de lo que tenemos por conocimiento y no nos sentimos seguros porque no tenemos un vocabulario bastante amplio. También el beneficio de leer es que ejercita el cerebro. A medida que nosotros vamos creciendo y envejeciendo, nuestro cerebro también va perdiendo eh, funciones, entre ellas la memoria. Entonces, por ejemplo, la lectura ayuda mucho a que esta parte no se vaya deteriorando tan drásticamente. Por ejemplo, si llegamos a edad de 70, 80 años, tengamos una memoria o un cerebro que esté bastante eh, sano, saludable, ¿no? Que no empiece a haber esta parte de pérdidas de memoria, eh, demencias, Alzheimer, ¿no? Que sí, es cierto, son enfermedades neurológicas, muchas pueden ser heredadas, pero si nosotros vamos trabajando la lectura y demás, pues vamos fortaleciendo, ¿no? La función cerebral. El siguiente es fomenta el interés por conocer. Por ejemplo, en las actividades de selección de ideas aplicables, ustedes eligen, ¿no? Y por ejemplo, a quien le gusta esta parte del monstruo que destruyó el submarino, ¿no? Y usted lo comentó y me llamó la atención porque me gusta esta clase, ¿no? De lectura, sí me llama la atención qué pasa, ¿no? Con los monstruos en los lagos, etcétera. O me gusta mucho el Principito por la ideología que maneja, etcétera, ¿no? La idea es que el leer te fomenta interés al conocimiento. El 4, muchos de ustedes en sus actividades integradas 1 ponen que les falla la concentración, que les cuesta bastante. Pues la lectura es una buena herramienta para trabajar la concentración, para que no sintamos que nos podemos distraer fácilmente y que nos falla la concentración. El leer es eso. Puedes empezar con pocas páginas, ¿no? Proponer leerte pocas páginas. Tampoco se trata de que te acabes 100 páginas en un día. Hay ejercicios para lectura veloz, eso es cierto. También lo puedes trabajar, claro. Pero la idea es que no sientas que si no lees 100 páginas no leíste. No, comienza de poco a poco. Hay personas que se van de tajo y hay personas que tienen que hacer el acercamiento poco a poco. Y ya que fomentes este hábito, dicen que un hábito se forma una persona en 21 días. Puede ser que si tú lo trabajas y lo formas como un hábito, así como el hábito simple de lavarte los dientes o de tender la cama o de bañarte diario, que son hábitos de higiene y limpieza, lo mismo tenemos esto, ¿no? Y nos va a ayudar favorablemente. Esa es por parte de leer por gusto y no por obligación, sobre todo para entender la importancia y los beneficios que tiene en la lectura en el ser humano. Y para que nosotros tengamos este acercamiento necesitamos conocer el texto. Este es un recurso que viene en esta semana en la plataforma. Para comprender este proceso, necesitamos entender que el texto está estructurado desde signos que son letras, números, caracteres, ¿no? De ahí, esto se va formando una oración, un párrafo, hasta formalizarse en un texto ya definido. Aquí, por ejemplo, a mí me llama mucho esta parte, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra texto? Yo lo desconocía totalmente, sé que las palabras provienen, ¿no? Tienen un nacimiento, las palabras, ¿no? De cómo surge, cómo se compone. Pero no hubiera podido imaginar que tiene este significado que es tejer, trenzar o entrelazar. Entonces no lo hubiera podido yo imaginar jamás hasta que lo leí. Y eso me brindó conocimiento, por eso la importancia de leer.
Después, aquí dice, con el tiempo se convirtió en una referencia para hacer alusión a las relaciones entre los diferentes signos que lo componen. Describe un conjunto ordenado de signos, por eso sus textos que ustedes elaboren tiene que ser ordenado para que este pueda ser entendible. Después aquí tienes ordenado de signos, palabras o enunciados que permiten un mensaje. Este mensaje, claro, puede ser oral o puede ser escrito. ¿Qué más? Bueno, dice aquí, los mensajes pueden referir cualquier cosa. Puede ser de nuestro pasado, presente, futuro, puede ser algo imaginario, puede ser natural, social, de resguardar conocimiento, experiencia. O sea, por ejemplo, si alguien vio el libro de los secretos, ¿no? Que ya está en una situación en la sociedad muy distinta y hubo, si no me recuerdo, ¿no? Como con la película, ya no había libros, ¿no? Como una clase de extensión de los libros y solamente sobrevivía un libro, ¿no? Entonces, los libros siempre van a resguardar también aspectos históricos, ¿no? Que nos van a indicar cómo se formó la humanidad, etcétera. Actualmente, pues sí hay libros impresos, libros de texto, también hay diarios, revistas. Hay muchas formas en que nosotros podemos ubicar la parte de los textos y también hay de lo que podemos ubicarlos en virtuales e impresos. Eso es importante que nosotros lo ubiquemos. Ahora, cuando ustedes elaboran textos, es importante saber su estructura. Y la estructura de un texto primero inicia con una palabra, como se los mencionaba. Posteriormente, se forma un enunciado y después un párrafo. De eso mismo, siempre es importante que tenga un sentido, sea entendible. Por eso sugiere que cuando ustedes elaboren textos, alguien más los escuche, alguien más les diga si se entiende, no se entiende, me perdí, ¿no? O está correcto. Para poder trabajar esta parte. En los párrafos existen eh, los que están vinculados a la introducción, o sea, que nos adentran al texto, que vamos a verlo, en los desarrollos de enlace, de desarrollo, informativos, explicativos, argumentativos y finalmente la conclusión. Por eso, cuando vemos la estructura general de un texto, que es la presentación del mismo, tenemos que tener en cuenta que siempre va a dar el título, porque el título nos va a dar a entender de qué trata. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron la actividad integradora 2, mi historia, les pedía que pusieran el título, ¿ok? Ya con mi historia, yo como la lectora de su actividad, entendía que iba a tener que ver con la vida de ustedes. No era necesario que yo leyera las instrucciones, por así decirlo, para entender y comprender que ese trabajo estaba basado en la historia de ustedes. Cuando ustedes elaboraron o cuando ustedes elaboren textos, es importante que este tenga la introducción. La introducción es la parte del inicio, es cómo funciona, cómo se construye la idea general. Incluso saltar a la conclusión para enterarse del resultado. Nos va a adentrar para saber qué trata. Y el cuerpo del texto núcleo nos va a dar la lectura del cuerpo textual. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer el sentido general o de qué trata ese documento. Tenemos el final o cierre. Y esta es la conclusión. Esto se presentan los resultados, o sea, cómo, en qué término, ¿no? Se va a dar la situación. Concluye en, no sé, en argumentar, ¿no? Algunos puntos de vista, eh, en dar resultados de qué pasó con, no sé, llámese una investigación y demás. La idea es que tenga una estructura desde que inicia hasta que termina. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una novela en una pantalla, tenemos que inicia nuestra novela
tiene la parte del desarrollo, que es todo el contenido, ¿no? Se enamoraron, se pelearon, se separaron, ella se fue acá, él se fue allá, se reencontraron, ¿no? Y al final, ¿qué sucedió? ¿Se quedaron juntos o no? Así sería esta parte. Por eso las novelas están escritas con este sentido, desde el inicio hasta el cierre. ¿Ok? Eso es por parte de la estructura del texto. Cuando nosotros ya conocemos esta estructura, es importante que nosotros empecemos a emplear estrategias de lectura. Reconocemos que el texto tiene estas partes, reconocemos que el texto también tiene palabras, oraciones, párrafos que se entrelazan y que asimismo van desde la introducción hasta el cierre. Eso lo comprendo. Ahora voy a empezar a leer. Para empezar a leer, yo necesito tener herramientas que me sean útiles para lograr tener una comprensión de lo que estoy leyendo. Sobre todo, si yo detecto que tengo situaciones con la concentración. Entonces, una estrategia de lectura me va a ayudar muchísimo más a comprender lo que yo estoy leyendo o empezar a leer. Y hay varias estrategias. También viene ahí en sus recursos. Aquí también vienen algunas. Unas pueden ser iguales y otras pueden ser diferentes. Por ejemplo, tú lees el texto, lo lees una vez y lo vuelves a leer. Ese sería el punto número 1. Hacer lectura y luego una relectura. Vamos a suponer que ya tenías nociones, ¿no? Un conocimiento previo te va a ayudar también. Vamos no sé, eliges la inteligencia artificial, es porque tú ya de alguna manera no eres experto ni nada, pero tienes un conocimiento previo. Entonces te va a ayudar mucho eso para entender y tener una mejor comprensión de esa lectura. Piensa en voz alta, lee en voz alta, es muy diferente hacerlo en silencio a estarlo escuchando. Haz un resumen, esa es una de las estrategias, por eso las actividades tienen que ver con la realización de un resumen. ¿Ok? Siguiente, ubica palabras claves, que también es parte de la realización de una de las actividades, donde tienes que ubicar palabras claves. Las palabras claves, su nombre lo dice, ¿no? Son palabras que al momento que tú las identifiques, las leas, te van a adentrar a saber de qué trata el texto, te va a adentrar a que tú tengas un conocimiento con base a esas palabras de saber de qué trata, ¿no? Por ejemplo, la actividad integradora número 4, tú eliges Carlos Monsiváis, escuchar con ojos a las muertas, y es muy repetitivo esta parte de feminicidio, muerte y demás, ¿no? Entonces, ya identificando sus palabras claves, ya tienes noción de qué trata. Haz predicciones, involúcrate en el texto, qué va a suceder, en qué va a acabar, predice, ¿no? En qué va a parar esta parte de la lectura. Nosotros queremos leer, eso es cierto, pero no podemos aturar a nuestro cerebro. Por eso es importante que hagas este tipo de estrategia. Para, resumen, pregunta. Lee, date una pausa, haz tu resumen y cuestiona. No sé si ustedes se acuerdan, o algunos hicieron en la escuela, los cuestionarios, ¿no? 10, 15 preguntas, ¿no? ¿Cuándo fue, en qué año fue la Revolución Mexicana? ¿Quiénes fueron los principales caudillos? Y se hacían unas preguntas acerca del tema, y eso te hacía recordar lo que tú ya habías leído. Proponte un objetivo como lector. Vos decían, lo sugerente es que nos pongamos este objetivo, ¿no? Voy a leer 20 páginas y leo las 20 páginas. Ese es mi objetivo. No menos, no más, 20 páginas. Ya logrando su objetivo, yo voy a notar que va a ser más sencillo
el estar leyendo. Si yo nada más estoy viendo a ver cuándo se termina el libro, viendo que, ay, avanza el tiempo, yo nada más llevo 2 páginas, no estoy teniendo una seriedad y no estoy logrando el cometido de la lectura. Proponte un objetivo diario, dos, 3 veces por semana, tú elige cómo hacerlo, pero cumple el objetivo. Ajusta el ritmo en el que lees. Por ejemplo, no sería tan recomendable que un día leyera 5 páginas, otro día 10, otro día 8, un día 1, no, sino que lleves el ritmo. Por ejemplo, vas a leer de lunes a viernes 10 páginas, ¿no? Y ese es el ritmo que vas a tener siempre. Sábado y domingo no lees porque lo dedicas a otros compromisos. Evalúa lo aprendido. Hazte un mini examen donde tú puedas notar quién descubrió América, ¿no? Por ejemplo, en qué año, y así tú vas respondiendo las preguntas. Eso te va a ayudar mucho a ver si comprendiste o no la información. Estas son estrategias de lectura. Yo les sugiero que ubiquen las que más les favorezca, las que más sean fáciles o ágiles que ustedes puedan utilizar, que se sientan cómodos con esas estrategias. Digo, hay más, pero creo que estas son básicas, son sencillas de llevar a cabo. Ustedes lo responden en la actividad, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaste? Algunos pusieron, hice anotaciones en el margen del libro que estaba yo leyendo, ¿no? Subrayé, eh, etcétera. Hay distintas, la idea es que tú elijas la que mejor te sientas, que la puedes dominar, que te sientas cómodo y que te sientas a gusto. Eso es por parte de las estrategias de lectura. ¿Qué más sería favorable para este tipo de acercamiento a la lectura, a los textos? Conocer su organización. Cuando nosotros vemos la estructura del texto que va desde el título hasta la conclusión, es importante encontrar una forma de cómo se organiza. Esto va en que identifiquemos, ¿no?, la intención del texto, eh, sus características, y para eso hay personas que se especializan, que son lingüistas. Esas personas se dedican a estar revisando esta parte, ¿no?, del lenguaje como tal. Este autor, este lingüista, perdón, que viene aquí, que se llama Theo Van, él comenta lo siguiente, ¿no? Que hay superestructuras en los textos. Y para que nosotros lo identifiquemos, tenemos que saber hay 4, y todas son distintas. Ninguno de los textos se manejan igual, tiene una estructura cada uno, para que nosotros lo podamos identificar más sencillamente. Estas estructuras, superestructuras, son 4, y es la narrativa. Por ejemplo, la narrativa tiene que ver es un relato que expone un problema o conflicto y la forma en que los personajes lo resuelven. El siguiente es descriptiva. Destaca los atributos de los personajes, cosas, objetos, situaciones, acontecimientos y el curso de la acción. Esto es algo, vamos a decir así, como un poquito más elaborado, porque describe a detalle cómo es cada personaje, ¿no? Si tú has leído algún texto de este tipo, hasta describe, no sé, el color del cabello, la piel, las manos, el atuendo, etcétera, ¿no? Cómo se dieron las situaciones. Esto es interesante. Viene expositiva, que presenta las ideas y conceptos y contenidos de un tema. Esto va mucho en los documentos académicos, ¿no? Cuando, no sé, eh, cuando fue cuando la pandemia estaba más fuerte, pues empezaron a hacer investigaciones y pues no se sabía nada, ¿no?, acerca de este virus.
Cuando ya se empezaron a hacer estas investigaciones, perdón, y se empezó a exponer sobre ellas, esto es la superestructura que se maneja, que sea expositiva, o sea, que presenta toda una investigación que se lleva a cabo, pero es extenso, presenta diferentes tipos de vías, por ejemplo, diferentes vías de contagio, ¿no? La forma de prevenirlas, la forma de curarlas, etcétera. Esto es por la parte expositiva, o sea, no es por atributos como la descriptiva, pero sí va exponiendo paso a paso una secuencia de situaciones. Y la argumentativa está orientada a demostrar una afirmación. Es un tipo de texto, relato propio de la persuasión y debate. O sea, vamos a suponer que se quiere contrastar una idea con otra o se quiere demostrar una idea, entonces se tendría que hacer el texto orientado a que esa idea es la que es y no hay más. Que vamos a suponer yo tengo la razón y por lo tanto yo argumento por qué la tengo. Pero es importante que cuando ustedes se les pregunta por qué te interesó la lectura, ustedes argumenten por qué les gustó la lectura. Tengan bases para poder decir, a mí me gustó esta lectura por esto, por esto, por esto. No solamente porque responder porque sí, porque me gustó, sino argumentar y demostrar por qué te llamó a ti la atención ese texto, ¿correcto? Así se van organizando los textos. Ya que están organizados, pues vamos a ver pues, de textos y su característica. Este cuadro les ayudó a realizar la actividad donde se les pregunta qué tipo de texto es y qué características tiene. Aquí viene la clasificación de todos los diferentes tipos de texto que existen. Entre ellos se encuentra el informativo, que venían ahí lecturas, que tenían que elegir si era lo que ustedes se inclinaban a ello. Y el informativo tiene que ver con explicar, transmitir y comunicar alguna información. Lo podemos encontrar en revistas, volantes, folletos, etc. Su finalidad es informarnos acerca de un tema en específico. También tenemos los de divulgación científica. Esto es que presentan los avances científicos. Esto está muy orientado a las tesis, memorias y artículos científicos. Tiene un lenguaje especializado, está dirigido en un campo y la idea es que se haga una divulgación. Por ejemplo, ¿no? Les decía yo, cuando pues esto estaba la pandemia fuerte, empezaron a salir información y esto podía estar inclinado al tipo de texto de divulgación científica. Nos decían, ¿no? El virus se propaga de esta manera, para prevenir haz esto, si presentas estos síntomas, realiza estas acciones y demás. Tenemos los administrativos, que son los que brindan comunicación e información a empleados, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hacen llegar un memorándum, un correo para todos con alguna información de ven a la firma de contrato, etc. Tenemos los jurídicos que surgen de una administración de justicia, tienen que ver con la ley, con la norma, tiene que destaca un lenguaje totalmente explícito y es muy característico, ¿no? Tiene ciertas palabras muy de acuerdo a la norma y está pegado a la ley. Están los periodísticos. Su finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Son textos recogidos de manera oral y escrita y emiten opiniones o críticas sobre ciertos hechos. Esos pueden ser diversos, ¿no? Tenemos hasta espectáculos, tenemos de alguna situación cotidiana y demás. Ahí tenemos los literarios, que también es parte de escoger una de las opciones, y esos están orientados a la función estética.
Entre estos géneros literarios se ubica la poesía, la novela y demás. Pero la idea es que su forma de escritura tiene que ver con la parte de resaltar funciones que denoten algunos atributos. Tenemos los publicitarios, que su función es convencer al consumidor de la compra, ¿no? O del consumo de ese producto, de ese lugar, de ese artículo y demás. Esos son los publicitarios. Los virtuales, que tienen que ver con, por ejemplo, páginas web, ¿no? Eh, los blogs y demás. Básicamente que están en un medio electrónico. Y los didácticos son los que están orientados a un nivel académico, sobre todo para estudiantes, ¿no? Tiene que ver esta parte. Y los podemos ubicar con los libros de texto, por ejemplo, los de matemáticas, geografía, historia y demás. Esos serían los tipos de texto didáctico. Estos son la clasificación de tipos de texto. Yo espero que cuando ustedes lean esta clasificación los vaya adentrando más al gusto por la lectura, claro, pero también con base a lo que les llama la atención y también para resolver, claro, la actividad que preguntan, ¿no? Elegí tal lectura, qué tipo de texto es este y qué características tiene este tipo de texto. Y me ayuda a resolver la actividad. Si tú no sientes que tiene una definición que te haga sentir que es la eh, adecuada o sientes que es un poco ambigua, para eso también la actividad dice que hagas búsqueda en internet. Por ejemplo, a mí esta parte de los literarios, o sea, escogí un texto literario, pero esta definición que viene aquí no me llena, ¿no? No me satisface. Entonces yo busco la definición de qué son los textos literarios y resuelvo una actividad. Bien, estos son los tipos de textos. Ya que ubicamos también los tipos, la clasificación de tipos de texto, tenemos que aprender a redactar. Eso es algo que ustedes han venido trabajando desde la actividad número 1. Lo van a seguir trabajando la siguiente semana y la semana 4 también. Para aprender nosotros a redactar, que es algo que también nos llama la atención hacer, que a veces, y también que no muchas veces nos sentimos eh, seguros o que no tenemos una práctica como tal, lo primero que tenemos que saber es, el punto número no nos dice sobre qué quieres escribir. Por eso la lectura ayuda muchísimo a primero identificar qué me agrada y sobre todo empezar a generar ideas y a generar bases para lo que yo necesito escribir. El punto número dice, anota las ideas principales y secundarias sobre las que queremos hablar. Por eso las actividades vienen muy enfocadas esta semana a que identifiques ideas principales y secundarias, ¿correcto? Revisen los recursos. Hay recursos también en el foro novedades acerca de identificación de ideas principales. Ya que tengo esto, me voy al punto número 3 que dice, realiza un esquema con las ideas principales y secundarias que ubicaste. Lo que tú estás empezando a hacer antes de redactar es desmenuzar la información que tienes para que sea muchísimo más fácil la redacción. Por eso nos vamos sobre, primero, qué quieres hacerlo y sobre las ideas principales y secundarias que identificas en el texto. El punto número 4 dice, escribe en forma de texto las ideas principales y secundarias, utilizando nexos de unión cuando sea necesario. Y aquí nos ayuda mucho los marcadores textuales, que ahorita lo vamos a tocar. Y así vamos construyendo el texto, desde una palabra hasta un párrafo y después se van añadiendo más párrafos, de modo que ya vamos a tener nuestro documento como tal. Así se empieza con la redacción, de poquito a más, de sencillo a complejo. Estos son los marcadores textuales que nos pueden ayudar mucho a esta parte de nexos de unión.
Este tipo de palabras sirve para identificar el propósito u objetivo de cada párrafo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo hilar las palabras o continuar con las ideas o generar este puente de palabras. Nos quedamos sin nada más que escribir, nos quedamos en seco y cortamos de tajo el texto. La idea es que si utilizamos marcadores textuales es porque cumplen una función comunicativa y porque, claro, van a conectar coherentemente los párrafos de un texto. Para que no suceda esto de, ay, ya no sé qué escribir, adiós, ¿no? O punto, o ya, así lo dejo. No, tienes muchas ideas y hay que estructurarlas. Por eso aquí están estos marcadores textuales. Hay diferentes conforme al uso. Hay para introducir el tema del texto, donde viene el objetivo principal, donde me propongo discutir, o sea, es dar el inicio a cómo voy a empezar ese texto, cómo cambiar de un tema a otro, cómo iniciar un tema, y viene también, ¿no? Cómo vienen estos conectores, ¿no? Por ejemplo, viene con respecto a, en lo que atañe a, por lo que se prefiere a, ¿no? Sobre el siguiente punto, trata de, así podemos utilizar para iniciar un nuevo tema. También tenemos de marcar orden de entrada. Vamos a poner aquí, en primer lugar se menciona, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente, para terminar, me gustaría mencionar que, y eso nos puede ayudar mucho cuando hacemos también conclusiones. También viene a ser el siguiente marcador, es hacer hincapié o demostrar. Viene aquí, por ejemplo, estas palabras, ¿no? Es decir, en otras palabras, hay que hacer notar lo más importante, la idea central es, hay que destacar, desde luego, si se dan cuenta, son bastantes, son variadas y podemos utilizarlas muy bien en la elaboración de nuestros textos. Solamente hay que usarlas y poco a poco vamos a ir también dominándolas dependiendo su función, su uso y su finalidad. Estos son los marcadores textuales y discursivos. En la sesión que ustedes tienen con el ADB, mencionan que les gustaría saber más acerca de marcadores textuales. Aquí está, esta es la parte, solamente hay que ponerla en práctica cuando estamos utilizando el texto y salirnos de lo cotidiano, salir de lo que siempre uso, sino tenemos que aprender a atrevernos a usar cosas nuevas porque las cosas nuevas son ese aprendizaje. Esto nos ayuda muchísimo a aprender, solamente hay que ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, hacemos mucho hacer documentos. Por ejemplo, la otra semana tendré que hacer una reseña, eso les va a ayudar muchísimo, o un relato, esto también va a ser bastante, o cuando tengan que hacer un ensayo o un comentario, etcétera, les puede ayudar mucho los marcadores textuales y discursivos. Solamente hay que ponerlos en práctica tomando en cuenta la finalidad por lo cual yo lo quiero utilizar. Y cuando ya elaboré todo mi texto, tengo que hacer correcciones. Muchas veces nos pasa que lo hacemos y lo cargamos y ahí ponemos incluso hasta una letra, perdón, una palabra mal escrita porque no está bien el acento, porque omití una letra, porque di un dedazo, porque repetí la misma palabra, etcétera. Entonces, primero que nada, cuando nosotros corregimos un texto, tenemos que hacer, antes de la corrección, necesitamos revisar todo el texto en conjunto. ¿Ok? La idea es que no te sientas inseguro y empieces a borrar todo, sino más bien los aspectos que tienes que mejorar. Después de que revises tu texto por primera vez, deja que tu cerebro descanse para que no te sientas saturado. Puedes descansar unos 15 minutos, un tiempo considerable, toma agua, relájate y regresa a lo que estabas.
Eso te ayudará a que tu cerebro se despeje y puedas identificar los errores más fácilmente. Antes de comenzar a buscar errores, elimina las palabras innecesarias. Palabras que no tengan nada que ver, ¿no? En ese texto. Conozca lo que esté buscando. Muchas veces esto quiere decir que ponemos palabras que no conocemos y entonces al no conocer pues no sabemos su significado y lo ponemos y no va a tener nada que ver esa palabra con la oración que estamos formando o con el párrafo que se formó. Entonces es importante que cuando nosotros incluimos palabras, estas mismas pues sentamos que tenemos un dominio sobre ellas. Si no la conocemos, buscamos su significado. Si no me siento seguro, mejor no lo. Durante la corrección es importante, o se sugiere más bien, que lo imprimas. Si no puedes, hazlo desde tu equipo o desde el equipo que estés trabajando. Esto para que puedas tú visualmente revisarlo. Revisa el texto en voz alta. Es muy diferente que lo hagas en voz baja o al momento que tú lo hagas en voz alta y te escuchas, te va a ayudar bastante a identificar cómo se escucha ese texto. ¿Se está escuchando bien? ¿Está coherente? ¿O ya se perdió la idea? O está todo desorganizado, ¿no? Puedes utilizar, también dice aquí, use una página en blanco para cubrir las filas. Eso quiere decir para que no te pierdas entre una oración y otra. Use la función de búsqueda de ordenador para encontrar posibles errores. Por ejemplo, a algunos de ustedes yo les he sugerido que activen el autocorrector de Word. Es una herramienta muy efectiva, sobre todo para esas palabras que no escribimos mal, o sobre todo para las oraciones que también escribimos incorrectamente. Las detecta. Entonces, ya que las detecta, tú vas a poner clic derecho en el mouse y te va a decir que esta palabra se escribe así o se sugiere que la oración se escriba de esta manera. Dice, si tiende a cometer demasiados errores, verifique por separado cada campo. Si tú sientes que es una persona que te falla la ortografía, eh, enumera tus errores, corrígelos y ya que los corriges, identifícalos, sobre todo para que no lo vuelvas a hacer. Vamos a suponer que tienes confusión entre la S y la C y luego lo inviertes o pones una H donde va una H. Entonces, la idea es esto, que tú lo identifiques y se vuelva algo que tú puedas eh, corregir y no volver a cometer. Dice, finalmente, finaliza el proceso de la corrección, obviamente revisando la ortografía. Dale una leída, chécalo y apóyate de los ordenadores. Como les comento, el autocorrector de Word es bastante efectivo para estas áreas de oportunidad que luego llegamos a tener, sobre todo con acentos y sobre todo con SC y H o B, V, que son las letras que luego podemos tener ahí un poquito de áreas de oportunidad. Ahora, las actividades se han dado en esta parte de hacer resúmenes. La actividad 3 y 4 tiene mucho que ver con esto. Pasos para resumir, ahí viene. Te sugiere que cumplas con estas 6 reglas básicas. Resumir no quiere decir que tú lo platiques, no es un comentario, no es una plática, no es un relato, sino que elimines cosas triviales. Ejemplo, algo que está repetitivo cada momento, algo que tú puedas sintetizar como electrodomésticos en lugar de que esté escrito como licuadora, estufa, horno, etcétera, sino le pongas electrodomésticos. Eso es resumir. Sustituye secuencia de acciones. Eh, Identifica la oración principal en el párrafo y acórtalo. Eh, Cuando no hay una oración principal explícita,
y sintetiza igual. O sea, la idea es que muchos lo llaman paja, pero cosas que están de más, procura sintetizarlo. No decir que me platiques lo que está sucediendo. Eso no es un resumen, porque el resumen tiene una estructura gramatical muy relevante. Por eso es importante que lean este recurso. Dice que un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel de los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal, puede expresarse claro de manera oral o escrita, debe ser objetivo, claro y coherente. El resumen debe ser fiel a lo que el autor está poniendo. Si tú describes el piloto, la rosa, etcétera, no se trata de eso, sino se trata que si tú estás haciendo acerca del tema del Principito, es amplia la lectura, tú puedas resumir. Eso también quiere decir que no lo hagas en tres líneas, ¿no? Porque eso tampoco es correcto. Ya pierdes la fidelidad que lleva la estructura del resumen. Y, por ejemplo, la característica del resumen es la siguiente. Entropía es economiza, ¿no? De manera en la reducción de palabras al expresar una idea. De pertinencia, se hace una adecuación al contenido, no explicarlo ni criticarlo, ¿ven? Es muy diferente. Corrección lingüística, mantener las normas gramaticales que está manejando el autor. Coherencia, grado de relevancia entre las partes de un discurso. Consistencia, organización de la estructura y contenido del texto siguiendo un estilo único. Por eso es importante que conozcan las características del resumen. Yo me he dado cuenta que muchos de ustedes lo que hacen en el resumen es como si me lo estuvieras platicando y esa no es la estructura. Esta estructura del texto dice, la referencia sirve de identificador para localizar el documento original, ayudando a su localización y recuperación. En el cuerpo del resumen es la presentación del contenido original, ¿ok? No es del resumen, del resumen, del resumen. Hay diferentes tipos de resumen. Hay extractos, que son las frases extraídas del texto. La reseña, que describe ideas contenidas del documento y añade una crítica y una opinión personal, que es algo que van a trabajar la siguiente semana. De compendio, que es una versión abreviada del contexto de forma más cuidada y que tiene el 20 al 50% del texto, ¿ok? Esto es en cuanto al resumen. Es importante que se apeguen a estas características. La siguiente semana vamos a ver la diferencia entre cada una, porque estarán trabajando la diferencia que hay, pero para eso es importante que ustedes identifiquen lo que vamos a estar trabajando la siguiente semana, ligado también al resumen, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, hay algo que se ha hablado mucho y que lo tienen que identificar, que son las ideas principales. Y yo quería añadirlo. Las ideas principales son aquellas que contienen la información básica de un texto. Básicamente es eso. ¿Cómo aparece la idea principal? En un párrafo. Puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Y aquí viene, esto lo extraje para que fuera más visual. Dice la idea principal. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esa es la idea principal. Ahora, la idea secundaria es la que secunda la principal. No puede ser la idea secundaria la principal, ¿ok? Viene ahí, ideas secundarias. Esto quiere decir que requerimos, viene ligado y haz de cuenta que nos viene la siguiente explicación de la idea principal, ¿ok? Eh, Esto nos ayuda mucho a que al momento que elaboramos el texto, identifiquemos, ¿no? Nos piden ideas principales. Ah, son estas. No son palabras, es una oración, la idea principal. Y la idea secundaria es la que respalda la idea principal, de modo que quede claro lo que se nos está pidiendo. La idea secundaria viene ligada, no puede ser distinta a la idea principal. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a las ideas principales. Es muchísima información, ya solamente para concluir. Les piden la actividad esquema o resumen. Yo les decía, si ustedes se sienten más seguros haciendo resumen, adelante, no hay ningún problema.
Pero si quieren trabajar lo que sería un esquema, lo más sencillo de utilizar son los mapas conceptuales. Se sintetiza mucha información, pero no quiere decir que vamos a perder esta fidelidad con el texto original, ¿ok? Esto es solamente de trabajar eh, construyendo el título. Vamos a dar una breve introducción y de ahí parten los elementos. Los elementos van ligados con palabras y con conectores que nos van a ayudar a permitir hilar una idea con la otra. Aquí viene, ¿no? Este es un ejemplo. Sí se necesita tener un dominio y darle la función y la utilidad que es respetando la estructura de los mapas conceptuales. Por eso sugiero, si tú te sientes más con más dominio en el resumen, hazlo. Para trabajar los mapas conceptuales sí se requiere tener eh, tiempo, como claro en el resumen, pero sí se requiere tener tiempo para que se pueda entender, ¿no? El mapa conceptual, para que no se pierda la idea. Pero fíjense que el mapa conceptual tiene beneficios. Nos ayuda mucho a esta parte, claro, sintetizar información, pero hace más comprensibles los temas. Nuestro cerebro se satura de información y cuando se satura de información, pues obviamente no funciona igual. El mapa conceptual ayuda mucho a que el cerebro empiece a digerir palabra por palabra la información que se le está dando sin que llegue un momento que se sature y ya no pueda retener información. Entonces, identifiquen con qué se sienten más seguros para trabajar sus actividades y las estaré ya calificando el día entre lunes y martes para que cerremos pues lo que nos atañe en la unidad número 2, que es la que es esta semana. La siguiente semana estaremos trabajando la unidad 3, que también son temas importantes y relevantes. Y bueno, pues sería todo por esta sesión. Se está grabando para que la puedan checar en YouTube. Espero les sea de utilidad para el desarrollo de sus actividades y claro, para reforzar esta unidad, esta unidad 2 que tiene que ver con el leer y escribir para aprender, que es lo que estamos trabajando. Entonces, hay que utilizar los recursos para que también reforcemos el aprendizaje esperado por cada sesión, que aquí viene en la guía, léanlo, lean todos los recursos y reitero, organicen su semana y verán que cada semana se cumplirá un objetivo y tendrán un módulo cada vez más exitoso porque ustedes son estudiantes que organizan su tiempo y organizan y le dan importancia también, como todo, pero a sus estudios. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho, que tengan muy buen fin de semana, que les vaya muy, muy bien. Hasta luego.